Muy buenas tardes, estamos aquí en Dignas y Unidas Ganaremos, como todas las semanas los jueves a partir de las 6 de la tarde. Estamos aquí compartiendo con ustedes reflexiones y en este caso pues estábamos con nuestra compañera, la licenciada Ana María Aceves. Ana, gracias. Mucho Gracias gusto. a ti. Y estamos aquí sobre todo para hablar de los temas que nos ocupan y que nos ocupan como mujeres que estamos preocupadas por qué pasa en esa relación entre hombres y mujeres, qué pasa en términos de la justicia, de la equidad en nuestra sociedad, y algo que es así como que muy debatido y que nosotros lo estamos siempre analizando y reflexionando, que es el feminismo. Para nosotras el feminismo es una lucha por los derechos de las mujeres, pero obviamente hay diferentes concepciones de feminismo, corrientes, y sobre ellas vamos a hablar el día de hoy, porque nuestra compañera Anita está en un diplomado de feminismo y marxismo que se está impartiendo en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero también lo traigo a propósito, Anita, porque quiero, bueno, a través de este espacio, y lo hacemos juntas, felicitar a nuestra compañera, querida compañera Fanny Tapia Marchina, que acaba de hacer su examen profesional esta semana, y bueno, lo hizo de manera excelente, hizo un trabajo sobre las políticas del PNUD, del Sistema de Naciones Unidas, y la política de reducción de la pobreza que impulsó el México en los sexenios de Fox y de Calderón, y bueno, qué impacto tuvo. Entonces hizo un excelente trabajo y lo presentó, lo defendió, y pues logró el cum laude en su examen. La felicitamos desde aquí. Claro, la tendremos la próxima, ¿verdad? La tendremos la próxima semana. Pero me asaltó mucho que en toda esa defensa y en las preguntas que su jurado le hizo, Ana, para que tú lo puedas retomar, partió que hay muchos prejuicios sobre el tema del feminismo, porque le hicieron varias referencias a ella de si no estaría exagerando, si no tendría ella una percepción así como muy subjetiva de que las mujeres somos las víctimas, o de que hay una feminización de la pobreza, porque dice, ¿no será que usted tiene como esa idea fija, pero que en los hechos, dice, aquí en Puebla el 51% de las mujeres son pobres y el 49% los hombres? Dice, pues casi la diferencia es mínima. Pero entonces, ¿por qué dice que hay una feminización de la pobreza? Y aquí pues es bien interesante porque desde el feminismo pues hay lecturas que tienen que ver con cosas que no se ven, y que era lo que tú me estabas hablando ahorita en el momento, y es cosas que no se ven, como ese trabajo doméstico. Claro, ese trabajo que está en la sombra, ¿no? Exactamente. Y que al final obviamente es parte de ese proceso productivo del capitalismo, porque obviamente para que los hombres salgan a trabajar, esas mujeres están supeditadas a ese trabajo de reproducción. Y además, bueno, en el diplomado comentábamos precisamente el día lunes algunos apuntes de la maestra Silvia Federici, y comentábamos el hecho de que hay una gran manipulación. Lo recordé ahorita por lo que dijiste. Bueno, se habla de un sometimiento hacia la mujer, se habla de una relación muy íntima que yo estoy convencida que existe entre la pobreza y la mujer, digo, eso es real. Pero también hay una cosa, Maru, que a mí me llama la atención y que yo lo comentaba. Hay un proceso de convencimiento que creo que es el más atractivo de todo este asunto. Porque, bueno, el sometimiento, al final de cuentas, es el poder que ejerce un extraño sobre, obviamente, tu cuerpo, tu mente, tu sexualidad, tú como mujer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando a ese sometimiento tú le aunas el convencimiento, que es parte bien importante de este fenómeno? Claro, porque no se hace de alguna manera a la fuerza abierta. No. Es algo que tú admites, porque puedes considerarlo como normal, algo como que así es la cultura, es la vida, es la ley, es lo natural. U otra cosa, porque yo obtengo a cambio cosas que me son satisfactorias. Claro, también. Tengo una ganancia, dicen los psicólogos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el fenómeno es muy complejo, y todo este fenómeno de las relaciones de poder entre los géneros atraviesa por sentimientos. Por eso es que no solo se puede trabajar a nivel de la inteligencia emocional, digo de la inteligencia racional, sino que se tiene que trabajar también a partir de la inteligencia emocional,
y a partir de nuestros cuerpos. Ah, claro, porque una herramienta que menciona Silvia Federici, que te digo que me voy platicando contigo y voy recordando cosas, una herramienta que es fundamental para todo este proceso, que al final es un proceso político, económico y demás. Es multidimensional. Por supuesto, pero algo que me llama la atención es que una parte fundamental de este proceso es el amor. O lo que esta sociedad nos vende como el amor. Y ese amor incluye el amor de pareja, donde aquellas mujeres tienen que llegar al sacrificio por un hombre, el amor de madre, que además yo recién lo analizaba en un programa de televisión con nuestra compañera Valeria. Nos sentamos enfrente del televisor y estábamos viendo los mensajes, ¿no?, que los medios de comunicación te mandan, y es el mismo asunto. El amor de madre tiene que ser sublime, evidentemente, y que puede llegar también al sacrificio, por supuesto, a dar la vida, claro, a sacrificar tu vida. Exacto, y entonces eso te lleva a que, bueno, a lo mejor algunos nos pueden asesinar en este momento porque suena demasiado crudo, pero ese amor se traduce en un proceso de explotación. No hay más. Porque y es un trabajo que haces por amor. Cuando tú vas a una fábrica a trabajar, digo, tú no vas a insertarte en una línea de producción por amor, ¿verdad? O sea, obviamente vas por un salario. Por una remuneración. Entonces, en este caso, lo simpático del fenómeno es que el trabajo de reproducción está todo el tiempo avalado por el fenómeno del amor. Y esto es muy importante, porque eso hace que sea tan complejo de deconstruir y de transformar. Claro, porque si tú no cumples con ciertos parámetros femeninos que se supone que son los que tenemos en esta cultura, te conviertes en un ser malo, despreciable, diferente. Es que no eres incluso mujer. Claro. Porque la definición que está dada de ser mujer es una mujer que ama. O sea, las mujeres amamos por definición. Sí. Y si no amas, si no te realizas en el amor, en la pareja, o en el amor como madre, o en el amor a los demás, porque aquí viene todo el caso de que, bueno, la que no se casó, pues es la que ahí va a servir a toda la familia, a los hermanos, es la que va a cuidar a los papás. Sí, de alguna manera va a tener que cumplir. Exacto, siempre se va a tener que realizar en el amor. Entonces, si no cumples eso, eres mala. Y estás excluida del ser mujer. No funcionas. Exactamente. Entonces, esa parte te culpabiliza. Si yo no lo hago, me culpabilizo incluso. Claro. Entonces, es muy difícil de deconstruirlo, de transformarlo. Yo creo que esa es una de las partes que más tenemos que trabajar como mujeres y no en soledad. O sea, hay una parte de trabajo que lo tenemos que hacer en soledad, pero hay otra parte de trabajo que es fundamental hacerla en colectivo. Claro. Y yo creo que esta es parte de las cosas que nos es tan difícil de construir y lo vamos a tratar en el siguiente segmento porque ya estamos cubriendo el primero. No se vayan porque tenemos que hablar qué es el mujer, qué es esto del amor y bueno, ¿eso es amor? Sobre eso vamos a hablar. Hasta un momento. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres, y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana, presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla, ¿no? De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, Y volvemos aquí con Dignas y Unidas Ganaremos. Estamos con nuestra compañera, la licenciada Ana María Cebes, platicando de los contenidos que yo creo que hoy no nos va a dar abasto. Vamos a tener que continuar la próxima semana, te invito, Ana.
porque vamos a seguir hablando de este diplomado sobre feminismo y marxismo, y eso que apenas estamos entrando, y a un tema que para muchos dirán, tiene que ver con el marxismo. Hablar de las mujeres y el amor y cómo una de nuestras obligaciones es amar. Por definición, las mujeres aman. Y si no aman, no son mujeres y no están cumpliendo con el mandato. Y eso te lo digo porque las preguntas que le hacían a nuestra compañera para ya tener el grado de licenciatura por su tesis que tenía que ver con las mujeres, era, bueno, pero si las mujeres se dan cuenta de que están en desequilibrio, de que tienen que liberarse, de que tienen que buscar la equidad, ¿por qué no lo hacen? O sea, como que ahí se están ellas mismas victimizando, boicoteando, como diciendo, oigan, ya no se las creemos, ya tantos años, ya era para que estuvieran liberadas. Y eso lo dicen los hombres. Pero lo dicen porque tienen una línea de pensamiento de la lógica formal, de una racionalidad que no toma en cuenta los sentimientos ni la parte emocional. No, porque además incluso son cuestiones, bueno, yo lo siento a veces como una situación totalmente preestablecida y poco razonada, De repente lo siento. Hace unos días venía yo trabajando, yo ando muchas horas en el auto sola y a veces escucho el radio, ¿no? Y entonces escuchaba, estaban hablando de algún tema así en la radio y de repente habló un tipo, me llamó mucho la atención porque su frase fue como muy determinante, llamó por teléfono y dijo, bueno, la familia se está destruyendo, o sea, le hablaba a la persona que obviamente decía, hablen y opinen, ¿no? Entonces este hombre habló y le dijo, la familia se está destruyendo porque hay mujeres egoístas que prefieren terminar una carrera que tener hijos. O sea, me gustó, o sea, lo que me gustó fue el planteamiento, o sea, sí, fue muy claro, muy o sea, al desnudo, ¿no? Cuando las mujeres prefieren dedicarse a su profesión en lugar de hacer la sopita de fideo, como digo yo, entonces resulta que de entrada son mujeres egoístas y yo repito, totalmente disfuncionales. Claro, y matan la familia, ¿no? Y terminan con la familia, evidentemente, porque obviamente la familia o ese proceso de construcción de la familia es responsabilidad de ellas. Claro. Claro. Además, así ha sido desde la Edad Media. Sí, dicen las mujeres la piedra angular. Claro. ¿Y por qué es la que mantiene unida a la familia? Porque es la que se sacrifica al final, la que olvida, la que no tiene vida propia. La que concesiona. Exactamente, y la que hace que funcione. Claro. Pero es lo que tú misma dijiste, y aquí es donde engarzamos para que nos cuentes más del diplomado, porque el marxismo tiene que ver con esto. ¿Qué relación hay entre el marxismo y lo que se constituye como toda una teoría que viene a explicar de una manera integral? Porque esta es la gran diferencia con otras teorías, que el marxismo viene a dar una interpretación integral de lo que funciona en el sistema capitalista y en los sistemas anteriores, cosa que ninguna otra teoría había hecho antes. Pero sigue dejando en la sombra, o sea, un poco el asunto en este caso es que si bien Carlos Marx habla de una lucha de clases, habla de las clases sociales, habla de toda una, desmembra todo un funcionamiento político, económico y demás, el trabajo de la mujer sigue quedando en la sombra. O sea, ¿hasta dónde se quedó Carlos Marx en el análisis que hacemos las feministas de su pensamiento? Yo bueno, esa es una apreciación personal. Creo que sí lo hace, sí lo analiza. Creo, yo no sería en este momento como una especie de crítica de lo que Carlos además hay que ubicarlo en su momento histórico. Claro, yo lo que siento es un que hombre exacto, a un hombre de ese siglo, pedirle que hiciera un análisis, digamos, de género como feminista. Pedirle a Nietzsche que no fuera misógino, digo, con todo el respeto para el señor, pero era misógino. O sea, pero también es que uno tiene que adecuarse al mundo que esa gente vivía. O sea, obviamente no es el mundo que vivimos hay nosotros. Que entender su momento. Hay que entender de alguna manera. Y creo que lo que hace Carlos Marx cuando menos es sembrar la semilla, ¿no? Y es quien primeramente a lo mejor aún en la sombra, pero se atreve a hablar de ese trabajo. Y además nos da las herramientas, porque la manera como él analiza el trabajo no pagado, la plusvalía, ese trabajo de donde adquiere la ganancia y la acumulación de capital, que es fundamental porque él descubre la piedra angular de la explotación. Y la piedra angular de la explotación es el trabajo que no se le paga al obrero. Así es. El obrero trabaja 12 horas, el obrero trabaja 8, pero lo que le pagan como salario son solamente 3 horas o 2 horas. Y toda la demás es lo que le queda al capitalista. Así y es su ganancia. Es su ganancia.
Pero claro, lo que él no vio y dejó en la sombra es lo que tú bien dices, todo este ámbito de la reproducción que hace posible y funcionaliza el capitalismo mismo, el y trabajo que es el de trabajo cuidado, de las mujeres. Porque incluso el trabajo de cuidado no es solamente que se refiere a los hijos, se refiere obviamente a los ancianos, a los discapacitados, y ese trabajo siempre les toca a las mujeres. E incluso el trabajo social. El trabajo por ejemplo, social. de una comunidad, el acarrear agua, el garantizar que los servicios públicos estén, que en muchas comunidades lo hacen las mujeres sobre todo. Es un trabajo que hace que funcione el sistema. Si no, no funcionaría. Así es. Y el neoliberalismo mismo. El neoliberalismo que ha hecho con las reformas estructurales, Anita, lo que ha hecho es que el gasto público o el gasto social que hace el Estado se reduce. Y al reducirse, ¿quién lo tiene que hacer? Las mujeres. Así es. Los comedores en las escuelas, ¿quién los llevan a cabo? Claro, ¿Quién hace la comida? Eso me recuerda a un dicho de mi pueblo que me parece que queda muy bien en este momento. De todos modos, Juan, te llamas. O sea, al final de cuentas, la mujer es explotada todo el tiempo y bueno, de alguna manera, creo que sí tendremos que hacer otro programa porque claro, nos dicen que nos vamos. Y además porque aquí yo creo que queda algo que nos levantaría a todas las feministas el pelo, en términos de que empezamos el movimiento fuerte de las mujeres de liberación en los 70s. Estamos en el 2014 y en el 2014 seguimos jugando un papel estratégico, siendo explotadas para que este sistema funcione. Claro, entonces, y además aquí yo les dejaría de tarea un poquito, si es que la gente que nos escucha lo quiere hacer, este libro de Calibán y la bruja de Silvia Federici es muy interesante. Porque bueno, Calibán y la bruja. Y la bruja. Para que lo puedan. ¿Dónde lo encuentran? Bueno, lo venden en la Escuela de Economía. Ahí lo tienen en existencia la maestra Maru que nos está dando el curso. Maru de Ita. Sí, María Eugenia de Ita, sí, Sánchez. Sí. Ellos tienen este libro y sí es un libro muy interesante porque, bueno, equipara este asunto y eso yo quisiera dejarlo como en el aire para que la gente lo piense. Somos el equivalente a las brujas en la Edad Media. Cuando empieza toda esta historia de las brujas y de la Santa Inquisición y más adelante, obviamente, todo esto tiene una relación con que las brujas no son otra cosa más que mujeres que piensan. Exactamente. Entonces, pensar, obviamente, en una cuidado, ¿no? Es malísimo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, nos veríamos en otro programa. Claro, entonces el próximo programa vamos a continuar hablando sobre este continuo y sobre todo sobre el amor. Yo creo que es muy importante, aparte de ver toda esta parte económica del pensamiento marxista, ir viendo cuál es el desafío para desmontar y de construir en lo individual y en lo colectivo esta parte del amor. Claro, yo creo que hay otra manera de amar, porque es otra concepción del amor la que nosotros construimos, porque el amor es importante, es fundamental, es el motor de nuestras vidas y debe serlo. Pero, ¿qué tipo de amor? Claro. ¿No? Esto es de lo que vamos a hablar. Dignas y Unidas ganaremos con Ana María Aceves, María Eugenia Ochoa. Hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde, el Movimiento TV.